Hola familia IDEA, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el profe Diego y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de IDEA el podcast. Profe, para el día de hoy, un miembro de la familia IDEA nos mandó un audio sobre una situación que le inquietó un poco y que se repitió en varias personas que se comunicaron. ¿Qué le parece si escuchamos el audio? Adelante, ¿Vale? va. Hola a todos, mi nombre es Katia y me gustaría que pudieran hacer un episodio especial para nosotros los papás donde puedan hablarnos sobre qué tan importante es el ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Mi hijo tiene 7 años, está en segundo grado, pero desde que entró a la primaria, un compañerito de él constantemente lo ha molestado. Pero lo que sí me he podido dar cuenta con este niño, porque conozco a sus papás, que él actúa muy parecido a como lo hacen sus papás. Bueno, mi pregunta es para ustedes, maestros, en base a su experiencia, ¿qué es lo que opinan sobre el tema y cómo nos pueden ayudar a nosotros los papás que vivimos situaciones similares? De antemano, pues muchas gracias por toda la información que nos regalan con su podcast. Muchos saludos al profe Diego, a todos los colaboradores, pues saludos y pues gracias por todo. Bye. Pues muy específico el tema, ¿no? Muchísimas gracias por enviarnos ese audio y definitivamente nos pusieron sobre la mesa un tema muy interesante. Así es. Que tiene que ver, ahora sí que, con el ejemplo que dan los padres de familia para con los hijos. ¿Es importante? Claro que sí es importante. Conforme vayamos avanzando en el tema, vamos a ser más específicos, pero sobre todo, no se nos olvide, somos un ejemplo a seguir. Claro. Y a ti que estás en casita, relájate, ponte cómodo y sírvete un cafecito y acompáñanos en este episodio en donde vamos a aprender muchísimo. Profe, pues no esperemos más. Así Comenzamos con el capítulo. IDEA el podcast, la voz que te acompaña. Hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar. Desde la escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación. Familia IDEA, pues ya tenemos el tema sobre la mesa, ¿no? Ya dijimos que vamos a hablar sobre la importancia que tiene el ejemplo de los padres para ahora sí el aprendizaje y el comportamiento de los niños y las niñas, ¿no? De los adolescentes. Pero, familia IDEA, les quiero presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la profesora Liliana Ochoa. Cuenta con más de 25 años de experiencia y ahora sí que ha trabajado con más de 35 generaciones de estudiantes en nivel primaria. Yo trabajo con ella, entonces somos compañeros de trabajo y tomamos la decisión de invitarla porque ahora sí que somos testigos de la excelente maestra que eres, las excelentes referencias que tienes, lo excelente madre que eres y sobre todo, saben que es muy importante y porque ahora sí fue el factor definitivo que dijimos tiene que estar con nosotros. No existe una sola persona que hable mal de ella o mal de tu trabajo. O sea, Gracias. definitivamente. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de la asignación de grupos o de quién le va a dar clases a este grupo el año que entra, todos quieren que le dé clases la profe Lili. Entonces, yo creo, mira, eso es buena señal, ¿no? Sí. Y definitivamente yo creo que es evidencia de que las cosas las estamos haciendo bien. Que yo creo que cuentas ahora sí que con lo necesario para hablar de este tema tan importante, porque ahora sí que con cuántos padres de familia no te ha tocado trabajar, con cuántas familias, ¿no? Así que, profe, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Antes que nada, pues agradecerte por tomarme en cuenta y participar parte de este proyecto. Y pues adelante, estamos Excelente, todos profe. muy bien. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y Gracias. que hayas decidido compartir todo este conocimiento con las personas que nos están viendo. Al final del capítulo, si tienes alguna duda con referencia a lo que la maestra nos comente, a sus recomendaciones, a sus consejos, nos puedes mandar un mensajito al número de WhatsApp o a cualquiera de nuestras redes sociales y yo personalmente me voy a encargar de hacerte llegar las dudas de las personas para que nos ayudes en responderlas y les mandamos la información. ¿De acuerdo? Así es, de acuerdo. Muy bien, profe. Pues empezamos con la información que tenemos preparada. Ya dijimos que es importante el ejemplo que le dan los padres de familia a sus hijos, ¿no? Así es. Pero, ¿qué tan importante y por qué es ese ejemplo? Es de suma importancia porque somos personas influyentes en esas pequeñas personitas. Observan todo a su alrededor, principalmente cómo actúa mamá y papá. Claro, me recordó un comentario que hizo una profe una vez en un CTE que dice, realmente si nos ponemos a pensar,
el profesor está con los niños en la escuela 4 horas, Ajá. pero las otras 20 horas del día están en casa. En casa, sí. Entonces, a veces dicen es como de, ¿dónde va a aprender más? Ahora sí que en cuestión de comportamiento, del profe que a lo mejor mira 3 horas y media porque media hora anda jugando en el recreo, o en casa que está las otras 20 horas. ¿Alguna vez le ha pasado alguna situación de algún estudiante que no haya resuelto algún conflicto de manera asertiva y que haya sido porque en casa se aprende de esa manera para solucionar conflictos? Varias veces. Muchas veces, dices. Muchas veces. Te puedo dar un ejemplo. Ya de años atrás, me tocó un grupo donde la mayoría eran hombrecitos. Y entonces imagínate, un alumno quería que las situaciones fueran a su manera, cuando él dijera. Muy imponente. Muy imponente. Entonces tenía otro alumno, hombrecito también, que nosotros decíamos, va a ser licenciado, porque siempre trataba de solucionar los conflictos que se ocasionaran en el aula. Okay. Entonces me llamó mucho la atención porque se acercaron. Maestra, no voy a decir el nombre del niño, está llorando porque nadie le hace caso, está enojado. Me acerco a él. Entonces pregunto, ¿cuál es el problema? Él tenía un conflicto a la hora de jugar fútbol, que él quería que las reglas fueran como él quisiera. Okay. Entonces, indagando un poco en casa, la situación eran muy enfatizados los padres, vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Entonces él estaba acostumbrado a que las cosas se hicieran de cierta manera, pero los demás compañeritos les comentaban, es que el fútbol se juega. ¿No son las reglas del fútbol? No son las reglas del fútbol. Entonces él se conflictó tanto con él mismo. ¿Qué pasó? Empezó a llorar. Okay. Entonces el alumnito que te comento, nuestro licenciado, de una manera muy asertiva se acercó a él, platicó. Entonces me ayudó a mí mucho porque al momento de yo acercarme a él, muchas veces ese conflicto que tienen de no poder dialogar, de no poder expresarse, claro, ahí recae. ¿Cómo eran las características de los padres del niño licenciado? Ok, había un padre muy autoritario, pero la mamá era la que le comentaba, tú siempre vas a poder realizar lo que tú desees. Okay. La mamá era la que le subía su autoestima. Había refuerzo positivo. Había un refuerzo positivo. Y ese niño, al momento de, por ejemplo, situaciones, actividades donde tenían que inmiscuir a los padres, sí hablaba de su papá, pero a su mamá siempre la engrandecía. Okay. Sí, porque él se sentía muy motivado por la mamá. Y decía, si yo quiero ser astronauta, licenciado, yo lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Ahí, a pesar de que había un padre autoritario, la conducta positiva de mamá, los reforzadores positivos, la comunicación asertiva, le ayudaba mucho a su hijo. Hacían como un balance en el niño entonces, ¿no? Como creció a lo mejor en un hogar que no era ni tan autoritario, ni tan flexible, por así llamarlo. Tan flexible, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con ese niño? Seguía el ejemplo de la mamá. ¿Y también seguía el ejemplo del papá? Fíjate que en algunas ocasiones, hablando de este ejemplo que estamos dando, él era muy rígido en el sentido cuando le tocaba trabajar en equipo, él siempre quería llevar la batuta. Okay. La llevaba bien, sí, pero él no permitía que ningún otro alumnito fuera el jefe de ese equipo, sino yo sentía en ese tiempo que él era la figura autoritaria de papá. Ok. Pero perdón, ¿sí, no? Él lo trataba de manera positiva. Súper bien. ¿Y se puede saber de qué grado era? ¿En qué grado? ¿Estaban chiquitos? Quinto grado, no, eran de quinto grado, ya estaban grandecitos. Okay. ¿Con qué grados te gusta trabajar más? Mira, al principio de mi carrera me encantaba trabajar con grupos grandes. Okay. Y pues ya, la profe Lili, quinto y sexto, ¿no? Pero fíjate que me tocó un grupo, una generación donde era muy difícil en el sentido hormonal, me tocó muy difícil y me cansó mucho ese ciclo. De ahí en adelante te estoy hablando, la profe Lili primero, segundo y tercer grado. ¿Le gustó más? Me gustó más.
Profe, pues definitivamente hay dos cositas como que me llaman la atención de la anécdota que nos está contando, ¿no? La primera, de cómo definitivamente impacta ahora sí que la forma de ser de los padres, ¿no? Porque si bien el niño traía la forma autoritaria de ser del papá, pero al mismo tiempo venía con esa partecita armoniosa, ¿no? De la mamá. Y la otra parte es que llegó este otro niño cuando él estaba llorando. Me intriga saber cómo, qué dijo el otro niño, qué pasó, de qué manera intercedió. Mira, lo que se viene a mi mente influyó en el sentido de las reglas del juego, ¿sí? Explicándole que las cosas no eran como él quería. Ujú. Y te voy a decir por qué se lo dijo. Okay. Este niño, el que se sentía frustrado, el que estaba llorando, tenía hermanos mayores a lo cual le permitían que hiciera su santa voluntad. Okay. Y en el niño que le estaba explicando, que lo estaba confortando, él tenía muy claro que las situaciones pues debían de seguir unas reglas, deberían de ser un juego de fútbol, pues Claro. la mayoría de los niños saben cómo son las reglas. Y él traía de casa que las cosas eran legales, eran rectas por el Ujú. papá, pero la flexibilidad de los buenos sentimientos, de la empatía, de la frustración que tenía con su compañero en ese entonces. Y pues lo que más recuerdo es que todos ya se acercaron al salón Okay. a decirme, mira maestra, ya le explicamos. Y conforme le volvieron a explicar, ya cuando estábamos todos juntos, pues lo confortaron. De hecho, este compañerito que le estaba diciendo las reglas, lo abrazó y le palmaba el hombro para como confortarlo y todo está bien, no hay ningún problema, vamos a seguir trabajando. Ok, ok. Y por ejemplo, ahorita que ya, ¿no? Que estamos hablando, ahora sí que con un ejemplo muy claro y muy al alcance de nuestro entendimiento de cómo influye, ¿no? El ejemplo de los padres de familia. Al mismo tiempo también me pongo a pensar en la coherencia que debe hacer en lo que un padre dice con palabras y lo que un padre, una madre o llamemos cuidador, porque sabemos que por diferentes situaciones Así es. no todos los niños están con papá o mamá, ¿no? Entonces, lo que decimos con palabras o lo que este cuidador, padre o madre, dice con sus acciones. Mira, debes de tener mucho cuidado, porque es una línea así muy delgadita, ¿sí? La coherencia y la importancia con los actos que tú realizas. Te voy a decir por qué. Uno como profesor, puedes decirle, si no terminas, no sales al recreo. La típica, ¿no? Como la vieja Sí, confiable, no vas a salir. así, no vas a salir al recreo. ¿Y qué sucede? Pone carita triste, te pone melancólico, entonces tú le dices, bueno, me lo traes de tarea y vas a salir. Claro. En muchas ocasiones eso podemos hacer en el aula, mas no es lo correcto, Correcto. desde mi punto de vista. En casa lo esencial es tener una comunicación abierta y asertiva. ¿En qué sentido? Si tú pones alguna regla para el buen funcionamiento de tu hogar y familiar, la debes de cumplir. Le debes de explicar desde un principio. Por ejemplo, vámonos a un ejemplo muy burdo. Tocan la puerta, es un cobrador, y le dices, dile al señor que no estoy. El niño te va a hacer caso, se va a asomar, pero muchas veces suena como chiste. Dice mi papá que no está. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué le estás inculcando al niño? Claro. ¿Sí? No estás haciendo coherente con lo que tú en otras ocasiones le estás enseñando a ese niño. Otro ejemplo puede ser, si no me tienes tu cuarto en orden, no vamos el domingo a donde te prometí. Llega el domingo, el cuarto está en la misma situación, ¿y qué sucede? Bueno, más tarde que lleguemos lo vas a arreglar. Sí. Vámonos. ¿Me lo prometes que lo vas a hacer? Exactamente. Quiero que me prometas, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué pasó? Esa línea se rompió. Se rompió. Se rompió. Pues estás poniendo un límite, pero no lo estás respetando, así ¿no? es. Llevando a cabo, realizando. Así es. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Y hablando sobre todos estos ejemplos de los padres de familia para con los hijos, me imagino que impactan de manera diferente
de acuerdo a la edad de las personas, ¿no? Por ejemplo, hace rato usted mencionaba que con los niños chiquitos se forman de una forma y conforme van creciendo se van haciendo de una manera diferente porque son más conscientes, porque son más observadores, porque tienen una forma de pensar diferente, ¿no? Más desarrollada. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería el ejemplo que le dan los padres de familia a la infancia, hablando de niños chiquitos, ¿no? En un niño pequeño son muy inteligentes y no porque sean pequeños dices, no me está entendiendo, no va a aprender. Desde un principio puedes poner límites Okay. y ellos los entienden, sí, pero conforme van avanzando, llámese la famosa preadolescencia, ahí tienes que ser muy cuidadoso. Con un niño es fácil, me estoy refiriendo a un niño pequeño, decirle, bueno, el día de hoy vas a jugar con tus bloques. El niño está jugando y todo, pero el niño se va. Para que tú le enseñes a ese niño cualquier cosa que quieras con estos bloques en el sentido de responsabilidad, lo tienes que hacer desde pequeño. Te voy a dar un ejemplo. Tengo un nietecito de 2 años y medio. Es un niño precioso, que te voy a decir yo, ¿verdad? Es un niño precioso, pero le encanta jugar y es carritos por aquí, dinosaurios por acá, bloques por acá, bloques. Mi nieto va a la guardería por cuestiones de trabajo de mamá. Entonces, el que más juega de tirarse al piso, de estar con él, es el abuelo. Y una situación bien importante que he aprendido en la guardería, junto que le hemos enseñado en casa, a él que está pequeño, que tiene 2 años y medio, es de que juega y tiene que recoger sus cosas, ¿no? Oye, y el abuelo al pendiente así de, ¿qué va a decir de mí? Es Sí. que aquí nos está acompañando el abuelo. A ver, ¿qué va a Pero decir de no mí? me deja mentir que fíjate que a pesar de que están pequeños, que si se les enseña desde temprano, lo llevan a cabo. Okay. Y que eres un ejemplo a seguir. El niño empieza, porque le dice tata, me dice nana, tata, vamos a guardar. Y empieza con la cancioncita, limpia, limpia, vamos a guardar. Y va él despacito y recoge sus cosas, ¿sí? Y su hermano, que es un preadolescente, ahí tengo el contraste. Okay. ¿Qué les dice? Ve y recoge tu habitación, ve y recoge tus cosas. Sí, ya voy, pero si no eres coherente, persistente en lo que ya le dijiste, ¿de qué manera va a aprender ese preadolescente? Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí? Quedamos en el acuerdo que tienes que, tu habitación, esto, y en cualquier acuerdo que hayas quedado. Pero siempre hay que cumplir lo que les dices. Independientemente de la edad de que tenga. Independientemente de la edad que tenga. Llámese una salida, llámese un dulce, llámese, no sé, algún juguete, te lo voy a prestar, o nuestros famosos videojuegos. Tienes que ser coherente con lo que estás pidiendo y con lo que estás haciendo, porque si le pides desde un niño pequeño a un preadolescente, hazme esto, pero te pone carita chantajista, bueno, está bien, lo haces más tarde. Ahí perdimos. Uno como padre no nace con esas enseñanzas. Te las va dando la vida, te las va dando el primer hijo, el segundo hijo. Uno como profe tampoco. Sales recién egresado, sales con tantísimo conocimiento, pero cuando ya te enfrentas al grupo, ahí es cuando dices tu realidad. Entonces tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué vas a decir? ¿Con qué vas a accionar? Si tú prometes vaya algo, hay que cumplirlo. Llámese cualquier actividad dentro del grupo. Pero cumplirlos, ¿por qué? Porque ellos van a aprender que tú eres una persona de palabra. Consistente. Eres una persona que si tú dices, vamos a hacer esto, pero va a llevar una consecuencia, entonces lo vamos a hacer. Igual en casa, igual con los hijos. O sea, está basado en la comunicación. Claro, esa comunicación asertiva, esa comunicación abierta. Oye, y ahorita, por ejemplo, ya que estamos hablando de comunicación asertiva, se me vienen a la mente un conjunto de valores que tienen que ver, ahora sí, para que se lleve no nada más la comunicación, sino la convivencia con las demás personas, y que eso definitivamente viene por parte del ejemplo que están recibiendo los niños, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente de manera principal la empatía. ¿De qué manera los niños la van aprendiendo? Mira, definitivamente todos los valores se aprenden desde casa.
Todos los valores los inculcan los padres, los cuidadores que están a cargo de esa crianza de los niños. Ujú. Al momento de tú enseñar, no les vas a decir por nombre en el sentido, hoy te voy a enseñar el valor de la empatía, por ejemplo, no, sino con tus acciones diarias. Ok. Sí, en ese entorno familiar, los niños lo van aprendiendo. ¿Cómo lo van a inculcar? Conforme ellos lo vayan percibiendo, conforme ellos lo vayan adquiriendo. Los valores se imparten primeramente desde el seno Desde familiar, casa. desde casa. Pero al profe también le toca, ¿no? Ah, claro, a los profes también nos toca. ¿En qué sentido nos toca? En el reforzamiento de esos valores y con la convivencia diaria. Y a lo que tú mencionabas de la empatía. Siempre, en mi caso muy particular con mis alumnos, siempre les comento, deben de ponerse un momento en el lugar de tu compañero, qué es lo que siente, cómo lo manifiesta en ese momento y no nada más a mirarlo, a quedarte callado, sino primero preguntarle y ¿me permites? ¿Te puedo Ujú. ayudar? ¿Te puedo apoyar? Y de esa manera se va dando todo lo demás. Pero definitivamente esos valores tienen que venir desde casa. Y definitivamente la empatía, yo creo, va vinculada al respeto, ¿no? Sobre Que todo. definitivamente es una llave súper importante para abrirte las puertas de la convivencia, de la amistad y de todo. ¿Qué pasaría si no hubiera respeto, si no les enseñamos respeto? Todos los padres de familia enseñan respeto a sus hijos. Queremos suponer que sí, ¿verdad? Mira, respecto al respeto, siempre lo promuevo yo de esta manera. Te tienes que respetar primero tú para después exigir que a ti te respeten. Si tú haces una travesura a algún compañero y después te quejas, ¿cómo? Ujú. ¿Cómo vas a pedir que ese compañero te respete? Respecto a los padres, siempre en las reuniones se les hace énfasis. Ujú. Debemos de inculcar respeto, amistad, amor, empatía, no nada más con los miembros de la familia, sino con el entorno en general del niño, porque muchas veces nos pasa que en casa se comportan de una manera y en la escuela de otra. Por ejemplo, en la escuela son muy respetuosos con las cosas de sus compañeros, con las reglas del grupo, pero en casa tenemos todo lo contrario. Entonces ahí es donde hay que cuidar esa cuestión y tú como profe ser observador para poder llegar a una solución si se te presenta alguna situación de este tipo. Claro, y al mismo tiempo, volviendo a que a los niños son muy inteligentes, también Bastante. saben perfectamente cómo comportarse, ¿eh? O sea, Claro. saben dónde y cómo hacer las cosas porque también hay muchos estudiantes que también, lo vamos a decir de una forma muy casual, agarran el número de placas rápido, tanto al profesor como al papá, como a todos, y dicen, saben hasta dónde llegar, porque primero también como todos los seres humanos, primero le tanteamos, ¿no? Vamos a ver hasta dónde me dejas, vamos a ver hasta dónde puedo. Ya si me paso poquito y me regañas, pues bueno, ya sé que por ahí no, entonces me voy a ir por otro lado. Que al final de cuentas eso pues está directamente relacionado con el respeto, ¿no? Pero yo creo al mismo tiempo que es parte del desarrollo, ¿no? De las personas, porque pues es como así vamos creciendo y aprendiendo y aquí es donde entra la parte importante tanto del profesor como del papá. Si el niño se equivoca y comete errores, no ver el error como algo malo. Porque al final de cuentas en educación, nosotros que somos profesores, sabemos perfectamente que para aprender nos tenemos que equivocar. Así es. Entonces, con base en el error que va cometiendo el estudiante o el hijo, irlo orientando hacia cómo sí debe hacer las cosas, ¿no? Muchas veces, en cuestiones como tú comentas, somos profesores, ¿sí? Y no tenemos la verdad absoluta. Definitivamente. Definitivamente no. Somos el ejemplo dentro del aula. Entonces, al momento de que si tú cometes un error, te voy a poner un ejemplo que muchas veces nos pasa con la ortografía dentro del aula. Ok. Cuando estás escribiendo en el pizarrón, a veces pues la profe pues que se le va una letra de más, un acento de más y levanta la mano algún alumnito, profe, no lleva acento ahí o no lleva esa letra. Entonces, yo con mis niños chiquitos, que si me llega a faltar una letra o me equivoco, pues mi error así como que,
Ok, ay, es que la profe tenía hambre, pero va esta letra. Se comió la letra. Sí, se comió la letra. Pero pues hay que tomarlo de manera sana. Claro. Porque sí hay situaciones, y sí me ha pasado que algunos compañeros, yo lo hago así y somos como adultos demasiado cuadrados. Como muy cuadrados. Sí. Y yo creo que como profesores deberíamos ser lo contrario, ¿no? O sea, ser más flexibles Así y es. tener apertura. Ahora sí que aceptar los errores, porque yo creo que toda la vida las personas nos vamos a equivocar, ¿no? Claro. O sea, no va a llegar el momento en el que tú digas, a partir de esta edad ya no cometes errores. Así es. Yo creo que toda la vida nos la pasamos equivocándonos. ¿Qué otros valores tiene que promover el padre de familia para que su hijo pueda desarrollarse en la escuela? Llámese en el ámbito social, emocional, académico. Uno muy importante, la honestidad. Hay que enseñarlos a decir su verdad, no a tratar de enmascararla. Una situación muy cotidiana en el aula cuando se llega a perder algo, ¿sí? Entonces, ese sentido de la honestidad, desde mi punto de vista, sí es muy, muy importante que los padres la inculquen. En cualquier ámbito los va a marcar como los adultos que se van a formar para un futuro. Oye, es como la anécdota que contaste hace ratito de la honestidad, que dice, sal y diles que no estoy. Exacto. O sea, ahí a lo mejor en casa tú les puedes decir a los niños, oye, tienes que ser honesto, tienes que decir la verdad, pero si tú con las acciones estás diciendo, me voy a esconder y ve di que no estoy, entonces es como de, caray, entonces ¿a quién le hago caso? ¿A lo que me estás diciendo o a lo que estás haciendo? ¿No? Yo creo que crea un conflicto en los niños, ¿o no? Mira, el primer conflicto que va a crear en los niños es que te va a perder la confianza. Yo como mamá siempre trato de hablar con mis hijas y si llegamos a unos acuerdos, llevarlos a cabo tal cual. ¿Existen temas que no se puedan platicar contigo, que tus hijas no te puedan platicar a ti? No. Siempre hemos tenido, tanto mamá como papá, la apertura de tenme la confianza, cualquier tema que tú desees que yo te ayude, que yo te apoye. Y sobre todo, ¿sabes qué? Es bien importante saber escuchar. Saber escuchar, porque a veces, bueno, en mi caso yo ya tengo, mis hijas ya son jóvenes y muchas veces sí llegan con esas inquietudes que tú como papá dices, ¿cómo abordo este tema? Y tengo que ser muy honesta desde mi punto de vista. Siempre les doy mi punto de vista como mamá, escucho su punto de vista como joven que me está compartiendo y tratar de llegar a un acuerdo. Okay. Y eso siento que a mí como mamá me ha funcionado. La comunicación abierta. Comunicación abierta. ¿Sí? Y siempre, ya te escuché, me escuchas. Y llegamos a un acuerdo. ¡Wow! O sea, parece como que dices tú, lo voy a hacer yo también, porque lo estás platicando como muy fácil. Sí es fácil. Siento yo que a la mayoría quizás no les sea fácil, pero para mí me es fácil en ese sentido porque mi madre así me enseñó. ¿Sí? Éramos somos 5 hijos y podíamos platicar con ella de cualquier tema. Sí la hacíamos sudar a la pobre, pero siempre era ella muy abierta en ese sentido. Ella daba su punto de vista como adulto, como mamá, pero siempre respetando tu punto de vista, sin tratar de imponer, no, así no son las cosas, o ¿sabes qué? A mí no me hables de ese tema, sino todo lo contrario. ¿Nunca recibiste esa respuesta de tu mamá? Nunca recibí esa respuesta, nunca. Entonces creo yo que por eso pues soy la persona que soy la madre que soy, en ese sentido, abierta en el sentido de darle confianza a mis hijas de que me pueden comentar cualquier tema. Oye, ahí estamos cayendo otra vez en la importancia del ejemplo que te dan las personas, porque ya por ejemplo, mira, en este tiempo que llevamos platicando, ya van 2 veces que mencionas el ejemplo que te dio tu mamá sobre las diferentes situaciones que nos dijiste. O sea, ahí estamos viendo cómo el reflejo, el modelo que fue tu mamá, vino a influir en las acciones que estás llevando actualmente.
Que Sí, influye de manera positiva. Sí, influye de manera positiva, pero también nos puede influir todo lo contrario. Ahorita metiéndole un poco de todo, me acuerdo de la familia Peluche. Sé que no tiene nada que ver. Es que estábamos hablando de los... Bueno, pero lo voy a comentar de todas maneras. Sí, sí. Si luego se corta esta anécdota, va a ser porque ellos me dijeron que la quitara, ¿eh? Es que me acordé de la familia Peluche, cuando Ludovico le está enseñando a manejar a Vivi y que le dice, y está la Vivi como tratando de meterse al periférico y que Ludovico le dice, no pidas permiso, métete y pita y tú dile, pin, me voy a meter, y Vivi así como de que no, así no se hace. Y ya ves que siempre le dicen, por no seguir el patrón de la familia, le dicen, no eres una niña normal. Así Entonces, ¿cómo me hace esa...? Que en ese caso es un caso muy especial, el de Vivi, ¿no? Porque no sigue el ejemplo, pero realmente sabemos que en la realidad es algo totalmente inverso. O sea, eso porque está súper planeado, ahora sí que es una comedia, está hecho para divertir a la gente, pero, o sea, sabemos que es todo lo contrario, en la vida real no es así. Haciendo referencia a tu programa favorito de comedia, sí. A lo que siempre traes a la mesa, ejemplos. Con ejemplos. Comentan por ahí, hay muchas Vivis en este mundo. Que la familia es completamente diferente. Tienen acciones negativas, que esa personita va creciendo y posiblemente dice, yo no encajo aquí, porque ella se mueve de otra manera, sus acciones son completamente diferentes a la familia. Y entonces, haciendo esa referencia, hay muchas Vivis y que muchas veces agradecemos los profes que haya esas Vivis en el salón. Claro, y que a lo mejor ahí también, bueno, se me ocurre que a lo mejor el ejemplo es otra figura también, ¿no? A lo mejor ahí hay otra forma de pensar por parte de los niños, o ¿en qué estará? Mira, yo siento que muchas veces hay situaciones en que, y no lo manifiestan desde muy pequeños, conforme van creciendo ellos se dan cuenta que su familia es completamente distinta a los de los demás. Uh-huh. Y ellos se sienten fuera de ese ensamble. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, en mi punto particular, a veces se han acercado a mí a pedir consejo. Es que en mi casa no puedo hacer esto, puedo hacer esto otro acá en la escuela. Y se sienten como más seguros en el entorno escolar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí tú, como figura de confianza, que en muchas ocasiones esas somos, tú puedes guiarlo y decir, tú ama a tu familia como es, con los errores que tienen, y tú sigue adelante como tú te sientas. Tratar de que no se sienta el raro de la familia o que no encaja en eso, porque pues siempre va a ser su familia. Claro, y que todos somos diferentes. Y que todos somos diferentes. Y esa empatía, vaya, que debe de tener con su familia, porque sí hay situaciones en que dices, bueno, ¿por qué no somos así? ¿O por qué no somos como los vecinos? ¿O por qué no somos como ellos? Y a pesar de que no se sienten dentro de ese núcleo, pues son parte de... Y es el principal núcleo en el que siempre van a estar inmersos, ¿no? Ahora sí que van cambiando de escuelas, van cambiando de profes, a veces van cambiando hasta de comunidad, pero la familia siempre es la que persiste. Así es. Muy bien. Uh-huh. Pero ahora viene la pregunta sobre la coherencia. Ya dijimos la coherencia de lo que dices y lo que haces tú como padre o tú como maestro, pero ahora viene la otra disyuntiva, la coherencia que debe hacer entre la manera como el padre está educando en casa y como el maestro está educando en la escuela. Porque si en casa las cosas se resuelven con a lo mejor gritos, pero el profe le dice en la escuela que tiene que dialogar para resolver, ¿a quién le va a hacer caso el niño? ¿Qué es lo que va a pasar? Es un tema difícil. Es un tema difícil y un conflicto en esa pobre criaturita. Sí. Es un conflicto difícil. Mira, se me viene a la mente una situación que yo tuve hace poco. Es un niño muy noble, pero por la situación que hay en casa, de que no mira a los papás hasta ya tarde, él siempre me dice, maestra, ¿por qué no me tienen paciencia? ¿Por qué le gritan quién? ¿Sus papás? Sus papás, okay. Sí, respecto a quererse acercar a que lo apoyen en alguna tarea. Y aquí tú me ayudas, tú me apoyas,
Ahí hay que tener mucho cuidado Sí, con la sí. respuesta que le vas a dar. Mi respuesta fue la siguiente. Mira, papá y mamá tienen que trabajar todo el día. A veces llegan muy cansados y no tienen la misma paciencia que en la mañana. Entonces, lo que tú puedes hacer, si es una tarea inmediata, apoyarte de tu hermano, o siempre le pregunto, ¿quién llega menos cansado? ¿Mamá o papá? No, pues a veces mi mami. Ok, entonces acércate a mamá y pregunta, mamá, ¿me puedes ayudar? Mira, yo ya la terminé, ¿me la puedes revisar? Y el niño me contesta, es que mi mamá siempre me dice, déjame el cuaderno ahí cuando está lavando los platos o está haciendo una cosa. Y pues por eso a veces me equivoco. Ok, le dije, tú no te preocupes. Equivocarse es bueno porque de ahí aprendemos. Claro. Entonces, lo que yo te puedo sugerir, dile a tu hermanito que te revise. Y si nadie te revisa, tú ven y acércate a mí y me comentas, maestra, ¿sabes qué? No pude terminar la tarea. ¿Me apoyas? ¿Me das oportunidad? A pesar de que sean niños pequeños, si tú les das esa confianza y esa apertura para contigo, lo vas a lograr. Te van a tener esa confianza, que posiblemente en casa, no porque los papás no quieran, sino por situaciones ajenas en ese sentido de su enseñanza, pues no lo tienen. Claro. ¿Sí? Ahorita que mencionas la confianza, me acordé de una situación que me sucedió a mí. Tenía un estudiante que estábamos trabajando, pero de repente se paraba y se iba a mi mochila, abría mi mochila y sacaba lápiz, plumas, borrador, sacapuntas, lo que él necesitara. Y al principio, como yo iba llegando y todavía no conocía el grupo, era como de, ¿necesitas algo? ¿Te puedo apoyar en algo? No, vengo por una pluma. Ah, ok, se la llevaba. Dije, "Ah, esto está raro". ¿Ah, sí? Obviamente lo observaba, pero pues no hacía ningún... Estábamos frente a toda la clase, ¿no? Se repitió 2 veces, 3 veces. Y me dio curiosidad. Antes de poder platicar con el niño y todo, dije, yo necesito saber por qué lo hace o cuál es la situación que él está viviendo para saber que le dice que esas acciones son correctas, ¿no? El hecho de indagar en las cosas de los demás y tomar las cosas de los demás sin preguntar, ¿no? Y luego me mencionó la confianza, por eso fue que se me vino a la mente. Platicando con él me dice, es que cuando las personas se quieren, confían en ellas. Y entonces tú no escondes las cosas que traes porque confías en las demás personas. Entonces, y él me preguntó explícitamente, ¿tú confías en tus alumnos? Me dijo. Y yo sí confío en mis alumnos, yo sí confío en ustedes. Y me dice, ahí está, entonces, ¿por qué no puedo agarrar las cosas de tu mochila? Oh. Le digo, yo te las puedo prestar con todo gusto, pero necesito que me las pidas, le digo, porque son mías. Entonces, si tú llegas y me dices, profe, ¿me prestas tu pluma? Yo te voy a decir, claro que sí, con todo gusto, aquí está. Pero tú no puedes agarrar, tú no puedes tomar las cosas que no son tuyas sin permiso. Y me dice, no, me dice, mi mamá me dijo que cuando las personas confían, podemos agarrar las cosas de los demás. Especialmente, dice, el de papá y de mamá. Porque yo no sé si a lo mejor entre papá y mamá se manejaban de esa manera, como de lo tuyo es mío y lo mío es tuyo y podemos acceder a ello sin preguntarle a nadie. Entonces el niño lo llevó al ámbito escolar y dice, pues nos confiamos, ¿no? Dices que tienes confianza, yo confío en ti, pues yo puedo agarrar tus cosas sin pedirte permiso. Entonces, como también para los niños, lo que les enseñamos, ellos los llevan a su ámbito, pero no necesariamente con las características de adaptación, ¿no? Al ámbito en el que están, porque él dijo nada más, mi mamá dijo que confianza es confianza, entonces aquí confiamos. ¿Confías o no? Me dijo. Pero pues ya después, obviamente, a través de ciertas dinámicas, ciertas estrategias, jueguitos y todo, fuimos desarrollando esa parte de pedir prestado. Pero pues lo fue adquiriendo de manera distinta. Poquito a poquito. Haciendo referencia a la anécdota que nos acabas de contar, muchas veces los niños confunden esa situación de confianza con la honestidad. Esto me recae algo que se me viene a la mente de una anécdota con una de mis hijas, haciendo referencia a la honestidad y cómo los adultos somos ejemplo a seguir. Mi hija iba en preescolar y se le pierde la sudadera. Entonces yo le comenté, pues no te preocupes, la vamos a encontrar. ¿Por qué la íbamos a encontrar y por qué la mamá estaba tan segura? Porque la abuelita les bordaba en la parte de atrás una flor en forma de corazón, blanca, y el uniforme era rojo. Entonces, de hecho, pues resalta, ¿no? El blanco sobre el rojo, pero por la parte de dentro.
Entonces pasan los días y me dice, mamá, ya encontré la sudadera, la tiene una compañerita. No te preocupes, ahorita le comento yo a la mamá que esa sudadera es tuya y no las va a regresar, y solucionado el conflicto. Espero a la madre de familia. Oye, lo bueno que no te dijo tu hija, no, ya la tengo, ya se la quité. Fíjate, lo bueno que no hizo esa acción. Me encuentro a la madre de familia y le comento, ¿sabe qué, señora? Mire, hace días mi hija perdió su sudadera y tiene algo distintivo por la parte de la espaldita, y me dice que mi hija me comenta que la trae su niña. Y la señora, muy segura de sí, muy Ándale. así defendiendo la prenda de su hija, me dijo, no. Le digo, mire, el distintivo es una florecita en forma de corazón que está bordada. La acabo de aprender de hacer. Con permiso, se retira la señora. Entonces mi hija inmediatamente me voltea a ver, como diciendo, ¿qué está pasando? Entonces le contesto de cierta manera, con señas. Ya nos subimos al carro. Entonces me dijo, mamá, es que la señora es una mentirosa. Sí, hija, pero eso no se dice. No te preocupes, vamos a conseguir otra sudadera. ¿Qué quiero hacer referencia con este ejemplo? Lo que hemos estado manejando. Hay que predicar con el ejemplo. Si la niña sabía que no era su sudadera, pues con la honestidad que le estaban enseñando en casa, mami, esta no es mi sudadera. Claro. Pero el adulto que hizo, todo lo contrario. ¿Ok? ¿Es una sudadera? Bueno, véngase una Cometimos sudadera. un error, nos confundimos. Cometemos un error, exactamente. Vamos a regresarla. Profe, pues nos has compartido ya muchísima información, muchísimas anécdotas y muchísima, ahora sí que parte de tu experiencia. Entonces, todavía no te nos vas, vamos a continuar un poquito perfecto. más. Recuerda que si te están gustando los videos que estamos realizando, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te llegue una notificación cada vez que subimos contenido nuevo. Recuerda que también nos puedes contactar a través de Facebook, de Instagram o al número que aparece en pantalla a través de WhatsApp o con el código QR. Nada más agarras tu teléfono, lo enfocas hacia el código QR y automáticamente te va a mandar a nuestra conversación para que nos mandes lo que tú quieras. Recomendaciones, comentarios, consejos, incluso, por ejemplo, si tienes alguna duda sobre los capítulos que hemos hecho o si tienes alguna recomendación de temas para que tratemos posteriormente, con toda confianza lo puedes hacer. Y sobre todo, esta partecita yo creo que ya todos la hemos escuchado, ¿no? La parte importante es que todos aportemos. Por ejemplo, nosotros nos encargamos pues aquí de abrir un espacio para que podamos dialogar, brindar información, pero sabemos que todos tenemos información muy valiosa que aportar. Entonces, si tú tienes información que pueda complementar todo lo que estamos aquí diciendo, en los comentarios de este video, anótalos, que los escriban y seguramente ese comentario a alguien le va a venir muy bien leerlo. Así que entre todos podemos enriquecer esta plática y aprender muchísimo más. Recordemos que somos una comunidad. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales, que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor, inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. Gracias a todos por continuar con nosotros. Definitivamente estamos disfrutando muchísimo este capítulo, platicando de cosas muy entretenidas y sobre todo experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Para todas las personas que nos están viendo. Profe Lili, muchas gracias por continuar con nosotros. Nada. Y pues ahora sí que por seguir aportándonos toda esta información que definitivamente nos va a servir en los contextos donde estamos, ¿no? Ahora sí que en el mismo contexto en el que estamos hablando. Hay una partecita que me gustaría resaltar aquí, la parte de la autorregulación de las emociones. Cuando el niño está en la escuela, se expone a ciertas situaciones donde va a experimentar algunas emociones y va a entrar esta parte de la autorregulación. ¿Te ha tocado ver experiencias así donde tú digas referentes a la autorregulación? A través de mis años de experiencia, por supuesto que he sufrido esos cambios, esa autorregulación, porque después de pandemia la sociedad cambió, cambió en todos los sentidos, desde la familia hasta el entorno, llámese laboral, llámese social, en todos los sentidos cambió. Ahora,
no le vas a pedir a un niño que se autorregule cuando tú sabes, por ciertas circunstancias, que en casa no hay. No puede autorregular las situaciones que hay en casa. Ujú. Entonces, ¿cómo tú como profesor lo puedes detectar o puedes ayudarle a ese niño? Orientar. También a partir de pandemia se manejó mucho lo de las emociones, Ujú. contenidos donde ellos aprendieran a identificar sus emociones. Porque me siento triste, porque me siento molesto, porque me siento contento, porque estoy eufórico, ¿por qué me siento como me siento? Me dijo un niño una vez, es que tengo algo, siento algo, pero no sé qué Pero siento. Me dice, ¿qué es? exactamente. Y yo, pues es que no sé, dime qué tienes. Y hay muy pocos niños Sí. que han aprendido esas situaciones de sus emociones, de cómo realizarlas a su favor, Ujú. a su beneficio. Como ya traen esa cultura de identificar sus emociones desde que entran al preescolar, eso nos ha ayudado mucho, Ujú. porque ellos ya saben identificar. Y muchas veces los adultos no somos tan abiertos como para que ellos identifiquen o no lo externamos, pero nuestros hijos nos observan. Ujú. A veces a lo mejor una mueca, un silencio, mamá a lo mejor está preocupada, está molesta, y que ellos no sientan que son ellos, Ok. sino, ¿sabes qué? Pues es parte de, no sé, alguna situación externa. Pero, ¿qué pasa con tu lenguaje corporal? Ujú. ¿Se dan cuenta los hijos que hay un conflicto entre papá y mamá? ¿Que se irá a solucionar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Seré yo? ¿No seré yo? ¿Por qué están peleados? ¿Por qué están peleados? ¿Por qué ya no se miran? ¿Por qué ya no se abrazan? Cuando esas son actividades cotidianas que ellos están acostumbrados. Sí, notan un cambio, ¿no? En el Notan un comportamiento. cambio. Entonces, siento yo que como papás debemos de cuidar esa parte más que nada. Los niños todo platican, sí, todo platican, pero tú como buen profesional tienes que empezar desde la raíz, mandar llamar a tus padres y en ocasiones sí acceden y en ocasiones no, y están pensando en ellos y no están pensando en su niño. Entonces tú como profesor no puedes hacer mucha por esa criaturita si no tienes el apoyo o si no tienes la información necesaria, cuando tú sabías que esta criaturita era un niño súper alegre, Ujú. participativo, que tenía todos sus valores bien fomentados y que ahora está perdido. Tienes mucha razón. Tenemos mucha información, pero cuando se nos presentan ciertas situaciones, entonces dices, a ver, te detienes un momentito a pensar, bueno, me está pasando esta situación, ¿cómo lo voy a resolver en este momento? Porque hay situaciones que a veces viene el niño de una manera que tú no sabes cómo va a reaccionar. Ujú. ¿Sí? Así como los adultos dejamos los problemas en la puerta, pero ellos no lo pueden hacer. Siempre llegan, si tuvo un buenos días, si tuvo un beso, si tuvo un desayuno, que a él le gustó, si lo mandaron regañado, si los papás pelearon, Sí, viene desayunado. si viene desayunado, si trae lonche, si no trae Sí, lonche. durmió. Si durmió, exacto, el descanso tan importante. Entonces, prácticamente cuando tú entras los 5 minutos es como un escaneo a todo tu grupo, ¿no? En qué situación va a empezar y si realmente esa planeación que traes te va a funcionar o no. Tú como profesor, a ver, mis niños vienen así, están en este estado, ok, vamos para adelante. Ujú. O entras al salón y el niño que siempre está parado, de repente lo miras sentadito, calmadito y es como, Que algo está esto está pasando. sospechoso, ¿no? Sí, sí, o, sí. o el que está muy calmadito siempre y de repente anda acá arriba de la silla, es como, o sea, es como los tipos de alerta, ¿no? Así como, me encantó el término, el escaneo rápido. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Buenos Ajá. días. Sí. Así es. Oye, ahorita me acordé de una anécdota que ahora sí vamos a hacer un paréntesis porque es una anécdota muy, muy chusca. Vamos a decir, ya ves que dijiste, los niños platican todo. Seguramente tú tienes 1001 anécdotas de cosas que te han platicado los niños. Si se te viene a la mente una, nos la platicas ahorita. Claro que Pero sí. se me hizo muy curioso una vez que llegó un niño, te estoy hablando, ¿por qué llevaba traje esa vez a la escuela? No recuerdo si fue... es que iba a ser maestro de ceremonias en un festival del Día de las Madres. Y pues traía corbata, traía traje y traía corbata. Y de repente se acerca uno de mis alumnos y me dice, ay, mira, profe, esa es la de los hermanitos, ¿no? Y yo, la de los hermanitos, dije yo, pues es una caricatura, es una película,
No los conozco, le digo, ¿de cuáles hermanitos? ¿Es una película? No, es la que usan los papás de los hermanitos. Y yo, no te entiendo, corazón, a ver, explícame. Ay, profe, me dice, pero se pone en una actitud como diciendo, ay, profe, te voy a explicar, ¿no? Y me dice, lo que pasa es que cuando la corbata, se refería a la corbata que traía, cuando la corbata la miras colgada en la chapa de la puerta, Ok. Ya te entendí. significa, dice, significa, me dice mi papá, que están haciendo hermanitos. Ok. Y yo, no, pues esta es una corbata, le digo. Ay. Le digo, no, mijo, pues esta es una corbata normal. O sea, pero eso es de que literalmente los chamacos te cuentan cualquier cosa en el aspecto de que, pues no tienen filtro, pues, o sea, para ellos, lo que miran en casa, lo que escuchan en casa, dicen, pues, se puede platicar. Ya conforme vamos creciendo, nosotros discriminamos la parte de, esto sí lo digo, esto no lo digo, esto me lo guardo, me reservo, pero los niños llegan y te cuentan todo. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Sí, mira, ahorita se me viene a la mente. Estábamos preparando utensilios para la porra para un partido de fútbol. Ok. Entonces les dije yo, vamos a hacer maracas, pero vamos a hacer maracas con latas de aluminio, llámese de jugo, llámese soda, sin decir comercial, ¿verdad? Entonces... hasta que nos patrocinen. Así es. Entonces, ¿cómo la vamos a utilizar, profe? Bueno, en casa se toman el contenido, me lo traen enjuagado, aquí vamos a utilizar piedritas, arrocito, frijolito. Entonces levanta la mano un niño así, no estaba bien insistente, entonces le digo, espérame tantito porque si no se me va la idea. Y no quiero que le pongan absolutamente nada, me traen la lata limpia y aquí vamos a ir a recolectar piedritas, el que pueda traer arroz y frijol de su casa, pues tráigalo. Ok, y el niño estaba así rápido. Entonces le digo, dime, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Puedo traer las rojas del águila negra? Y yo primero así como que, ¿cómo? Sí, es que en mi casa hay muchas, mis papás lo juntan cada viernes, el fin de semana, hay muchas rojas con el águila negra. Y por allá dicen el nombre, no lo voy a decir porque no nos patrocinan todavía. Sí lo puedes decir, no pasa nada. Ok, entonces ya saben, esa famosa bebida fermentada de cebada. Y comentándole yo a los niños, bueno, pero ¿cómo la conoces tú? Ay, es que en mi casa hay muchos botes allá atrás, profe. Tú dime, yo te traigo para los demás. Perfecto, le dije yo. ¿Cuántas maracas necesita, maestra? Casi. Y efectivamente, nos trajo varias. Perfecto. Y salieron muy bien las maracas. Oye, ¿qué llegó y dijo el niño? Oye, mamá, papá, mi maestra necesita 40 maracas. Así. Así que, a trabajar. Sí, así que con los niños no hay filtros, ¿eh? No hay filtros. Así que, mucho cuidado con lo que se dice en casa, porque los niños van y platican todo lo platican, ¿no? Y ahora, bueno, ahora sí que volviendo al tema, ¿no? Después de este pequeño paréntesis, porque las risas no tienen que faltar. Así el aspecto, ¿no? Retomándolo nada más para ya cerrar con el temita de la autorregulación. Como mencionaste tú, el estrés, la enfermedad ahora sí que del siglo vigente. Estamos expuestos a tantas actividades que tenemos que aprender a manejar todas esas actividades porque si no, literalmente el estrés nos sobrepasa, ¿no? Yo antes, al principio de mi carrera, trabajaba en el municipio de Tijuana. Okay. Y me trasladaba todos los días. Ese fue mi vivir de 10 años. Hora y media de ida y hora y media de venida. Hora y media de ida. Y en ese tiempo yo sí vivía estresada, que hasta afectaba en mi familia. En ese tiempo mis hijas estaban pequeñas y a mí como mamá me afectó mucho. No escuché la primera palabra de mi hija, la mayor, ni la vi caminar. Casi llorando porque le tocó a mi madre y le tocó a mi esposo. Uh-huh. Y yo me sentía así como que, ¡ay! Eso me estresaba. Claro. Pasó el tiempo, vino mi segunda hija, yo seguía trabajando allá, buscando cambio y tú sabes lo difícil. ¿Ahí estabas trabajando doble o doble? Un turno. ¿Estabas trabajando doble? Haz de cuenta que yo me iba a 6 de la mañana y regresaba a 7:30 de la tarde. ¿Te perdías? ¿Llegabas y los niños estaban dormidos? Y mis hijas estaban dormidas. A veces no las miraba más que el sábado. Y era un estrés así como que yo necesito estar en Ensenada, claro. ¿Sí? Y ese estrés sí te afecta tanto en lo profesional como en lo personal. Y al cabo de los años, afortunadamente me encontré a la persona indicada en el momento idóneo
para venirme al municipio de Ensenada y mi vida cambió completamente. Yo lo sentí y yo misma vi mis cambios. Pero sí me topé con muchas situaciones, con muchas barreras, que el mismo estrés que yo manejaba, me las creaba. No me las creaba el entorno, yo sola me las creaba. Entonces el estrés es bastante conflictivo. Y la diferencia, por ejemplo, cuando se viene para acá, para Ensenada, es que únicamente no viajabas esa hora y media de ida y esa hora y media de venida. Seguías con la doble plaza aquí. No, de hecho, tuve que dejar una plaza. Para poder cambiar. Para poderme cambiar. No me causó conflicto porque yo estaba pensando en mis hijas. Claro. Yo estaba pensando en ellas porque no las estaba viendo crecer. ¿Sí? Y te has de preguntar, bueno, maestra, ¿por qué tuviste bebés si estabas allá? Pues situaciones de la vida, ¿verdad? A crecer como familia, pero a mí ya me estaba conflictando conmigo misma, con mi trabajo, con mi persona, el no poderlas ver. Y son muchos años de espera, ¿no? Para que te puedas cambiar con los dos espacios. Exactamente. Por eso tuviste que renunciar a una. Por eso renuncié a una. Y mira, estoy completamente feliz aquí en la ciudad. ¿Fue buena decisión tiempo después? Fue buena decisión. Me traje porque hubo una época en que tenía a mis hijas en la escuela conmigo. Pues prácticamente estaban todo el día conmigo. Y pues fue de una manera como recompensarme yo como mamá de sus primeros años no estar conmigo y ahora tenerlas, que en realidad porque estábamos en la escuela pero no estaban conmigo, pero ahí estaban cerquitas y convivíamos todo el día. ¿Te gustaría que tus niñas tomen ese ejemplo? Hablando de los ejemplos que dan los padres. Claro que sí. Espero que los ejemplos que le hemos dado papá y mamá, ellas los tomen para bien en su vida futura como familia. Claro que sí. Llámese desde lo sentimental, sus actuares y su manera de ser con los demás. Claro. Y como dijiste previamente, ¿no? Los valores ahí vienen desde casa. Así o sea, es. Todos esos valores se van a empezar a fomentar desde casa y en la escuela pues se les va a seguir reforzando, pero al final de cuentas en la escuela es más teórico, ¿no? Así y donde realmente se ven las acciones pues es en la casa. Así es. Profe, pues mira, antes de irnos a la siguiente sección, te queremos hacer un regalito en nombre de todo el equipo de Academia Muchas Idea. gracias. Te mandamos a hacer una agendita para que ahí anotes todas tus ideas, literalmente, dijo Jihan en el capítulo pasado. Entonces, agradecemos mucho que estés con nosotros. Muchas gracias por toda la información. Todavía no nos vamos porque rescatamos algunas preguntitas del público. Okay. Ahorita con la profe Mayrani vamos a leer las preguntas y para irles dando respuesta. No, ¿vale? pues muchas gracias por la invitación. Me la pasé muy bien, hasta el momento. Aunque me hayan hecho levantarme temprano en sábado, Di. Claro que sí. Ok, entonces todavía no nos vamos. Bueno, todavía no se acaba el capítulo. Nos vamos ahora a la sección de preguntas y respuestas con la profe Mayrani. Juntos aprendemos, construimos educación. Hola familia Idea, yo soy la profe Mayrani y me da mucho gusto saludarles de nuevo. Profe Lili, un gusto tenerla aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muy interesante todas las colaboraciones que has hecho, toda la información que nos has brindado el día de hoy. Gracias. Y justo te comento, algunas personas de la familia Idea nos enviaron algunas preguntitas y nosotros las recopilamos para aquí empezarle a dar respuesta. ¿Qué te parece si las voy leyendo y vamos contestándolas? ¿Te parece? Adelante, claro. Muy bien, la primera pregunta que nos enviaron fue, ¿las tareas escolares son responsabilidad de los padres o de los alumnos? No es responsabilidad 100% del alumno. Vaya, me voy a enfocar en un alumno pequeño que apenas está aprendiendo. ¿Sí? Tú como papá debes de ser el apoyo fundamental de tu niño para que realice esa tarea. Claro. Entonces no le podemos dejar esa responsabilidad a nuestro niño pequeño que apenas va aprendiendo. Pero si estamos hablando de un adolescente que ha aprendido en el transcurso del tiempo, parte de esa responsabilidad, claro que va a ser de él, y a la otra parte, para completar un 100, va a ser del papá. ¿De qué manera? Ya realizaste tu actividad, ya realizaste tu tarea. Entonces, ¿qué me corresponde a mí como papá? Solamente supervisar que la hayas realizado bien y que hayas cumplido con esa tarea. Claro, obviamente el padre de familia
tiene un papel fundamental en esto, donde debe de crear un espacio donde el alumno pueda desenvolverse y realizar sus tareas, ¿no? Así Que en es. cambio hay ocasiones donde el papá pues suele a veces apoyarlo de más o hacerle la tarea, y aquí es la parte donde no, ¿no? Que queremos crear en los alumnos que sean autónomos, que tengan responsabilidad y que poco a poco vayan desarrollándose, y pues para adquirir un nuevo conocimiento, ¿no? Conforme a esto. Claro, y sobre todo que tengan confianza en sí mismos. Totalmente. Y Sí. no que lleguen a la escuela esperando a que tu profe le resuelvas la situación, porque siempre se lo hacen en casa. Ahora bien, profe, nos enviaron también una situación que dice así: cuando me entregan calificaciones de mi hija y veo calificaciones menores, yo siempre le exijo que ella consiga calificaciones arriba de 8. ¿Estoy mal al hacer esto? Mami o papi, dependiendo quién te la haya mandado, ¿verdad? Uh-huh. No estamos mal, pero siempre hay que tener mucho cuidado las capacidades y habilidades que tengan nuestros hijos. Claro. ¿En qué sentido? Yo como papá conozco a mi hijo cuál es su capacidad respecto al estudiante. Y sobre todo tenemos que cuidar la autoestima de nuestros hijos. ¿De qué manera se lo vamos a decir? ¿Cómo se lo vamos a proponer? Así es. ¿Sí? ¿Cómo se los vamos a proponer? Una propuesta o sugerencia que yo les pudiera dar a esos papás es: ok, esta vez sacaste 8, pero yo sé que puedes sacar un poquito más. Así es. ¿Sí? Tú puedes, tú tienes todas las habilidades, cumples con todos tus trabajos, con todas tus tareas. Entonces vamos a ponerle otro extra para el próximo examen, y sobre todo ser bien empáticos en darle esa confianza y no bajarle la autoestima a nuestros hijos, de decir, ¿por qué? ¿Sí? Al cuestionarlos, porque ellos a veces les creamos ese temor de decir, híjole, me saqué 8, pero mi mamá me dijo que quería el 10. Sí. Y yo como papá, ellos llegan a casa y le reprimo eso. Entonces debemos de tener mucho cuidado para no bajar la autoestima de nuestros hijos. Exacto, y también no enfocarnos tantos en el número, sino que valorar todo el proceso, todo el desempeño que está teniendo el alumno, que digo, también no hay que tomarlo como alguna característica totalmente negativa, el que a lo mejor saque un 7, a lo mejor abrir un diálogo papá-hijo, decir, oye, ¿en qué te puedo apoyar? Sí, y como dices, como papá, siempre cuidando mucho la autoestima de tu hijo. ¿Cómo se lo dices? Esas palabras que vas a utilizar en apoyo, no en reprimirlo, sino al contrario. Bien comentaste, es un número. Ok, hoy nos sacamos un 8, hoy nos sacamos un 7, pero vamos a trabajar, yo te voy a apoyar para que eso se eleve. Ahora bien, profe, nos compartieron una situación que dice así: en el colegio de mi hija constantemente le dejan de tarea hacer maquetas como trabajo de evaluación. Yo le digo a mi hija que es mejor hacer una maqueta pues hecha por ella, aunque no quede tan bonita. Pero mi hija se desmotiva al ver que los otros niños entregan maquetas muy elaboradas que obviamente están hechas por los papás y no verdaderamente por los niños. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer si mi hija se desmotiva con esta situación? Platicar con tu hija, primeramente, y decirle, es tu esfuerzo, es tu creatividad, son tus habilidades, es tu maqueta hecha por ti. Yo solamente fui tu apoyo. A lo mejor ella puso desde los colores, desde el material. Mamá, ¿qué influimos en eso? Aquí tienes con lo que vas a elaborar tu maqueta. Entonces, una sugerencia bien importante y que siempre yo lo manejo en mi aula es precisamente eso. ¿Saben qué, niños? Ustedes no se fijen en el trabajo de los demás. Ustedes valoren su esfuerzo y el trabajo que van a presentar y siéntanse orgullosos de esa maqueta. No importa que esté un poco chueca, que los colores no sean como los de mi amiguito o como los del salón de un lado. Siéntete orgulloso de ese trabajo que tú le invertiste tiempo, tú le invertiste creatividad y sobre todo el orgullo de decirle a la maestra, aquí está mi trabajo. No saber de que tú dices mi trabajo cuando en realidad te ayudó mamá, te ayudó papá y te ayudaron hermanos. Y asimismo, profe, nos enviaron otra preguntita que dice, ¿están de acuerdo con las personas que dicen que se educa en casa y se enseña en la escuela? Esta pregunta está un poquito
fuerte, ¿no? ¿Qué Bueno, nos puedes decir al respecto? desde mi punto de vista muy particular y sin que nadie se sienta ofendido, Claro, en la escuela reafirmamos la educación que viene desde casa. así El es. pilar principal de la educación de cualquier alumnito es lo que traen desde casa, Ujú. ¿sí? Llámese buenos modales, buenos hábitos de higiene. Lo que hacemos en la escuela Las es costumbres. reafirmar las Las costumbres, costumbres. ¿sí? Todo eso, todos los valores que traen de casa recae en la educación que traen de casa. Entonces, como dije y repitiendo, sin afán de ofender a nadie, Claro, en casa es la educación primaria, claro. ¿sí? La educación Totalmente primaria, de la acuerdo. educación primordial, y en escuela reafirmamos esa educación. Así es. Y bueno, profe, para finalizar, nos enviaron otra situación que dice, cambié a mi hijo de escuela, pero está teniendo muchos problemas de adaptación. ¿Qué nos recomiendas para que esta situación mejore? Primeramente, preguntarle a esa mamá si platicó el motivo por el cual se cambiaron. Aunque sea un niño pequeño, aunque sea Ajá, un sí. adolescente, siempre hay que darles la explicación, la situación importante por la cual decidimos sacarlo de su contexto habitual. Por ejemplo, si es situación de que me voy a cambiar de casa, de que el trabajo está más cerca de la escuela donde te voy a poner, darles el porqué. Decirles, nos vamos a ayudar como familia, no vamos a batallar con el transporte, es una situación que nos mejora. Ahora, platicando con el niño, lo primero que tienes que hacer como profe, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estabas en tu escuela? ¿A qué jugabas? ¿Qué situación? Porque muchas veces se pueden poner tristes. Sí. ¿Sí? Están saliendo de su zona de confort. Exactamente, lo sacas de su zona de confort de la noche a la mañana. Ujú. Pero a lo mejor si tienes la oportunidad de prepararlos, de decir, ¿sabes qué? En un mes nos vamos a ir en una escuela, vas a conocer nuevas personas. Siempre llegan con esa zozobra de que voy a tener amiguitos aquí, me voy a llevar bien, me va a caer bien el profe, me va a caer El bien miedo, la ¿no? maestra. La ansiedad El de... miedo, sí. Entonces, te puedo platicar un pequeño anécdota que me pasó hace como unos 2 meses al inicio del ciclo. Llega Ok. una niña que se cambia del turno vespertino al turno matutino Ok. y el papá siempre me dijo, es que mi niña es muy callada, es muy tímida. Ah, no se preocupe, le dije, los niños aquí son bien nobles, son bien amigables, va a estar muy contenta. Llega la niña y nada más te estoy diciendo que se cambió de turno, no cambiamos su contexto Ok. familiar, Ok. ni el contexto de la escuela, porque pues Era la misma. la misma. Y de hecho, nada más se había cambiado de un salón, porque ella estaba, el que está a un lado izquierdo de nosotros, nada más Ok. cambió de puertita. Ok. Entonces yo platiqué con los niños y les dije, va a venir una alumnita nueva y lo que siempre les recomiendo, pónganse en su lugar. Ser empáticos, ¿no? Ser empáticos. ¿Qué sentirían ustedes si se cambiaran de casa? Ujú. Que se cambiaran de escuela. Entonces me ha funcionado porque siempre les digo, es su nueva compañera, va a ser su nueva amiguita, invítenla a jugar, háganla partícipe en los trabajos. Ujú. Entonces con esta niña, sí llegó al primero así muy tímida, la primera parte de la mañana, cuando se llega el recreo, se quedó conmigo, entonces les dije yo, ve, juega con ellos, vas a ver que te van a caer muy bien. Ok. Yo creo que fueron como 5 minutos y al rato tan amigos como siempre, como si se hubieran... amigos de toda la vida. Sí, de toda la vida. Entonces yo Ok. siento que lo primero que debes de hacer es sentarte en familia y dar el porqué. Establecer una comunicación, ¿no? Para que sean Exactamente. conscientes de qué está pasando. ¿Qué ¿no? está pasando? Y no porque yo lo quiero o porque así lo Ujú. decidimos. Incluso preguntarles como que cómo te sientes, Sobre todo. cómo te sientes, o sea, establecer esa apertura, ¿no? De que el niño también puede expresar sus emociones, porque a veces como adultos omitimos todo ese tipo de cosas y damos por hecho de que el niño, pues,
Lo va a Solamente aceptar. lo va a aceptar, te cambiaste de escuela y ya, Ujú. pero cómo implica que afecta a veces incluso su seguridad, la interacción que tiene con los otros, porque pues son compañeros nuevos, es una maestra nueva y Exacto. todo cambia, ¿no? Todo. Profe, pues qué interesante todas las opiniones y gracias, te agradezco mucho por No, darnos gracias a respuesta a ustedes. estas preguntas que nos externaron las personas de nuestra familia IDEA. Juntos aprendemos, construimos educación. Y si te ha gustado el episodio del día de hoy, no olvides darle like y compartir. Quizás alguien a tu alrededor podría necesitarlo y le vendría de maravilla verlo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que seas de los primeros en enterarse cuando subamos nuevo contenido. También nos puedes contactar por medio de Facebook, Instagram o WhatsApp en el número que aparece en la pantalla o con el código QR. Recuerda que puedes enviarnos sugerencias de temas, alguna duda que te surja o cualquier opinión que desees externarnos. Nosotros de manera personal te leeremos y estaremos muy contentos de que puedas escribirnos. Este podcast es patrocinado completamente por Academia IDEA, la mejor red de aprendizaje de nuestro país. Academia IDEA, donde los estudiantes de primaria y secundaria toman clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salir de casa y por medio de cualquier dispositivo. Recuerda que te puedes inscribir desde cualquier parte de la República Mexicana. Lamentablemente, hemos llegado al final de nuestro capítulo. Profesora Lili, muchísimas gracias. Gracias infinitas por aceptar la invitación y venir con nosotros y brindarnos tanta información. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tal la experiencia? Pues primeramente agradecerles, gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Me sentí como una novata. Sí, porque nunca había experimentado una situación así. Es una súper experiencia. Espero que les hayan servido mis sugerencias. Espero que la información que hemos compartido aquí haya sido del agrado de todos. Y pues no me queda más que agradecerles nuevamente. Gracias a usted, profe. Y sobre todo también, muchas gracias a ti que estás en casa porque como todos los viernes nos has permitido llegar hasta ti y sobre todo nos has permitido crear este espacio de diálogo. Así que nos vemos el próximo viernes, no te lo pierdas, con un tema nuevo en Idea del Podcast. Adiós. Adiós. Mide el podcast, juntos a crecer. Cada episodio te hará entender. La educación es clave, el futuro es hoy. Y con cada escucha, el cambio se ve.